La libertad en el mundo retrocedió el año pasado, o por lo menos así lo pone de manifiesto el informe anual de la organización Freedom House, publicado hoy, y en el que se constata un aumento en el número de países que empeoraron frente a 2014. En América Latina se registraron mejoras, aunque la organización alertó del retroceso de la democracia en Centroamérica y Venezuela. Gustavo Alegret, periodista permanente en Washington, tiene el reporte. Gustavo, buenas noches. Saludos desde Washington. Freedom House ha analizado 210 países y territorios del mundo desde el punto de vista de los derechos políticos y las libertades civiles. Y lo que ha encontrado es esto. Este es el mapa del mundo en el que el color azul es la ausencia de libertad, el color amarillo hay restricciones y en el color verde hay libertad. Lo que vemos es que de los 195 países reconocidos por el sistema de las Naciones Unidas, en 86 países hay libertad en esos derechos políticos y libertades civiles. Los que son parcialmente libres son 59 y los que no son libres son 50. Esta es la proporción de población que vive en esos países. Fíjense que casi 2/3 de la población del mundo vive en países donde o no hay libertad o sus libertades políticas y sus derechos civiles están restringidos. Desde el punto de vista de la evolución respecto de los últimos años, lo que detecta Freedom House este año en el informe presentado es que hay una tendencia a la baja en el número del respeto a las libertades y a los derechos civiles. En esta lista de los países que sí retroceden encontramos dos del continente americano. Por un lado, El Salvador y por el otro, Honduras. Son dos países que, de acuerdo al informe, preocupan juntamente con Guatemala por ese retroceso y esa ausencia de libertades en los países de ese triángulo norte de Centroamérica. Por la condición de violencia, la pérdida institucional de algunos países, por ejemplo Honduras, todo el tema de la impunidad en Honduras, todo el tema de la pérdida de la capacidad de las instituciones de responder a las grandes denuncias de corrupción en el país y la incapacidad para atender el tema de la violencia en algunos países. En el tema de Guatemala, toda la crisis que se dio hasta la salida del presidente Pérez Molina y las nuevas elecciones, pero todavía hay mucha preocupación en cuanto a la capacidad de tocar el tema de la impunidad y del nuevo gobierno dedicarse al tema de los derechos humanos, la persecución contra grupos LGBTI, la persecución y muerte de periodistas, y lo mismo ocurre en El Salvador. En el continente americano la preocupación se centra en el triángulo que decíamos, triángulo norte, en México, que se mantiene estable, y sobre todo en los países que vemos en amarillo. Hay un único país en este continente, que es Cuba, que se mantiene en la lista de países que no son libres. En una puntuación de 0 a 100 lo califican en 15, y desde el punto de vista de los derechos políticos y libertades civiles, cuando 7 y 6 se aproximan al máximo, donde no se permiten esas libertades, está catalogado como 6,5 sobre 7, cuando 7 es esa ausencia total. Es el único país del continente que tiene esa limitación. Nos vamos a fijar en dos países. Por un lado, Venezuela. Venezuela preocupa porque se ha producido un proceso de pérdida de esas libertades que de manera constante en los últimos años. Marca 35 sobre 100, con un respeto a los derechos fundamentales de 5 sobre 7, cuando 7, recordemos, es que hay una ausencia total de esos derechos y de esas libertades. Y en el caso de Colombia también, aunque mejor puntuado que Venezuela, aunque forme parte del mismo grupo de países que tienen limitaciones. 63 sobre 100, cuando 100 es el máximo respeto, y 3 y 4, es decir, una puntuación de 3,5, cuando el 7, recordemos, sería esa ausencia. Estos dos países son los que a Freedom House, con la lupa, ve una evolución que puede ser positiva en el futuro por lo que está pasando, por el proceso de paz y las últimas elecciones, pero que ponen en la alerta, el interrogante sobre la situación del año pasado. Lo que influyó para que Venezuela no cayera en la categoría de no libre
fue precisamente que se dieron las elecciones parlamentarias y que hubo una opción de la oposición a la participación directamente en unas elecciones medianamente libres, ¿no? Eso evitó que Venezuela cayera dentro de la peor categoría, pero de resto en Venezuela ha seguido la persecución contra organizaciones de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, persecución contra la libertad de la prensa y se sigue siendo un gobierno autoritario. Pese a que hay preocupaciones por el tema de la impunidad, consideramos que todo este avance en cuanto a los acuerdos de paz son positivos. Son positivos porque generan alguna oportunidad real de que se acabe la guerra en Colombia y para nosotros eso fue un criterio de evaluación. Pero sigue la preocupación por la muerte de periodistas, por la persecución de sindicalistas, por una cantidad de hechos de violencia en el país y secuestros y otros hechos de violencia. Un último apunte antes de terminar. Desde el punto de vista internacional, este mapa ayuda también a entender la conocida como crisis de migrantes que hay hoy en Europa. Los países desde los que migra la mayoría de ciudadanos que buscan un futuro mejor en Europa proceden de esta zona del mundo, una zona donde mayoritariamente no hay libertades, ni derechos políticos ni derechos civiles y que buscan una mejor entrada en un mundo donde sí lo hay, a través de Grecia, a través de Italia y también a través de España. Esto nos ayuda a entender la realidad de lo que pasa hoy en el continente europeo. Esta es la información que ahora mismo se genera desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.